Evangelio según Mateo. Recuerdan que el domingo pasado terminamos anunciando este párrafo que vamos a ver hoy y vinimos hablando acerca de la administración, la mayordomía y la administración en la primera parte, de qué es ser un mayordomo y qué es ser un administrador. Un mayordomo y un administrador no es alguien que es dueño, sino que administra y cuida los bienes de otro, los bienes de alguien. Así que vamos a ver la segunda parte de esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender completamente que somos mayordomos y somos administradores de todo lo que Dios ha puesto. Sepan, queridos hermanos, que aunque la gente no reconozca a Dios, aunque el mundo no reconozca a Dios, Dios ha puesto en las manos del mundo, en las manos de la gente, lo que tiene. Que no lo reconozca y que el mundo crea que es dueño, no significa que sea el dueño, sino que siempre sigue siendo el dueño Dios. Solo que cada uno va a rendir cuenta al final del tiempo, va a rendir cuenta por la mayordomía, por la administración de lo que cada uno ha hecho. ¿Qué hacemos con nuestros bienes? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si yo les digo, los cantantes, músicos y todos los que tienen talentos, que ustedes quizás ven cientos de videos en YouTube, Facebook, todos esos tienen dones, talentos, trabajan, hacen cosas y se hacen famosos quizás, pero tienen talentos y tienen dones que Dios se los ha dado. Que no lo reconozcan no significa que Dios no se los haya dado. Ustedes ven cantantes famosos, ¿quién le dio la voz? A ver, contéstenme, ¿quién le dio la voz? Dios. ¿Quién le dio el talento? Dios. Se lo dio Dios. Lo reconozca o no lo reconozca, se lo dio Dios. Y un día va a tener que rendir cuenta por lo que hizo con lo que Dios le dio y no le rindió cuentas a Dios. Pero nosotros como cristianos somos llamados a ser administradores, somos llamados a rendir cuentas. Por eso un cristiano funciona bien y trabaja bien y digamos, está bien controlado cuando el cristiano aprende a dar cuentas, a rendir cuentas, a darle cuentas a alguien. Por eso es necesario que nosotros tengamos a alguien a quien rendirle cuenta constantemente. Alguien que esté a nuestro lado o cerca nuestro, a quien rendirle cuentas. Vamos a cometer muchos menos errores y quizás muchas menos metidas de pata cuando tenemos a alguien a quien rendirles cuentas. Por eso el ser humano solo, manejarse solo, el ser humano no puede, porque tiene un problema. El ser humano no puede manejarse solo. El ser humano fue hecho para vivir en sociedad y rendirle cuenta a alguien. Por eso siempre hay alguien, uno arriba de otro, un cargo encima de otro, o alguien encima de otro, porque tiene que rendir cuentas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta segunda parte de la mayordomía. Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30. Vamos a ver qué nos dice allí. Porque, comenzando con el verso 14, porque es como un hombre, ¿de qué está hablando esto? El reino de los cielos. Allí hace una elipsis, suple, falta una palabra en el original, que luego es suplida por algunas traducciones. Pero observen ustedes, dice, porque es como un hombre que yéndose de viaje, es decir, el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose de viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Cuando lo vemos así, cuando nosotros leemos esto, ¿qué es lo primero que nos viene a la memoria? Es el Señor, ¿cierto? Se fue de viaje, es decir, se fue y dejó administradores, dejó siervos para que administren sus bienes. Entonces, aquí viene la repartición de los talentos. Y recuerden aquí que aunque hay mucha confusión con esto, talento, aquí no está hablando de talento para cantar, está hablando de dinero, está hablando de mucho dinero. Después les voy a mostrar. Verso 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Es decir, no vean ustedes como este Señor
este hombre conocía a sus siervos de tal manera que les dio a cada uno según su capacidad para que cuide, según la capacidad que cada uno tenía. Es decir, lo bueno de nuestro Señor, lo bueno del Señor es que nos conoce a cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros nos da según la capacidad que tenemos para que nosotros administremos. Dios nunca nos da más allá de lo que podríamos administrar o de lo que podríamos manejar. Entonces cada uno recibe según su capacidad. Sigamos. Dice, y se fue de viaje. Verso 16. Enseguida el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Vean ustedes, enseguida se puso a trabajar, pronto se puso a trabajar, no que esperó un tiempo, sino que pronto se puso a trabajar. Dice, asimismo el de los 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo llegó el señor de aquellos siervos para ajustar cuentas con ellos, y acercándose el que recibió los 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también él, el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y acercándose también el que había recibido 1 talento, dice, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debía por tanto llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiese recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Escuchen, quiero hacer una breve introducción mostrándoles que esta parábola es semejante a la de las minas que está allí en Lucas capítulo 19, verso 11 al 27. Eso lo pueden ver ustedes en sus casas. Jesús pronunció en Jericó días antes. La parábola de las minas, escuchen por favor esto para poder tener la diferencia o para poder ver la diferencia. Aunque son parecidas las 2 parábolas, pero hay diferencias. La parábola de las minas enseña que igualdad de dones usados con fidelidad obtendrán desigual recompensa. Escuchen, por favor. Igualdad de dones, porque la parábola de las minas a cada uno le reparte lo mismo, a diferencia de los talentos. La igualdad de dones, ¿sí? Usados con fidelidad desigual, obtendrán desigual recompensa. Ahora bien, la parábola de los talentos, que es la que estamos viendo ahora, enseña que dones desiguales empleados con igual fidelidad tendrán igual recompensa. Vean ustedes, a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Pero hubo 2 personas que fueron fieles, igualmente fieles, ¿sí? Y recibieron la misma recompensa de esas 2 personas. Vean ustedes. Ahora bien, la parábola de las vírgenes, que es la que está antes, hace el énfasis en mantenerse alerta esperando la venida del Señor. Y la parábola de los talentos enfatiza la fidelidad en el servicio hasta que Él venga. Vayan observando esto. Esta parábola, verán ustedes, está incluida entre 2 capítulos escatológicos. Entre 2 capítulos que nos están mostrando el futuro. Nos está mostrando un tiempo por venir. Por eso es que se presta tanto a confusión esto.
porque van a ver ustedes allí del verso 28 al verso 30, que algunos dicen que el siervo inútil fue echado al infierno y perdió su salvación. Permítanme decirles, no es así esto, porque viene hablando acerca de los siervos útiles, aquellos que son sinceros, honestos, y de los siervos hipócritas, aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Por eso ustedes tienen, comienza allí en el verso 24, o termina en el capítulo 24, verso 51, y verán ustedes el castigo que recibirán los hipócritas. Los hipócritas son aquellos que se hacen llamar cristianos, pero no lo son. Están entre los cristianos, pero no lo son. Y pasa lo mismo con las 10 vírgenes, pasa lo mismo con los talentos, y luego viene el juicio de las naciones, cuando se separan las cosas. Por eso hay que entender esto. No está hablando de una pérdida de salvación, está hablando de que este hombre, este siervo inútil, simplemente no era creyente. Por eso fue echado al infierno. Es decir, se le dio la misma oportunidad, tuvo los mismos talentos, tenía capacidad para hacerlo, pero no lo hizo fielmente. Veamos lo que dice aquí. Veamos desde el verso 14, porque vamos a poder ver allí que en este momento vamos a tomar solamente los principios prácticos que son aplicables para nuestro tiempo. Verso 14 dice: porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Ahora bien, vamos a tratar de ver quién es este hombre. Bueno, vamos a ver que este hombre es Jesús, y los siervos son los cristianos, somos los cristianos de toda esta era que estamos viviendo. ¿Hasta dónde? Hasta su vuelta, hasta que Él vuelva. Ahora bien, los bienes. ¿Cuáles son los bienes? Los bienes son todo lo que le pertenece a Dios y que nos lo dio en manos nuestras. Yo me pregunto, hagan un recuento cada uno y verá qué tiene, qué les ha dado Dios, qué tienen para cuidar, qué tienen para hacer. Verán ustedes que esos son los bienes que le pertenecen al Señor. Entonces dice que este hombre se va de viaje, llama a sus siervos y les encarga sus bienes. Ahora, hay algo que tenemos que comprender, por favor. Primero, la confianza que este hombre tiene sobre sus siervos y deposita sobre los siervos para poder entregarle los bienes. Yo me pregunto, si el Señor nos ha entregado bienes, nos ha entregado cosas para ordenar, cosas para colocar, para poner en su lugar, nos ha entregado bienes para que nosotros cuidemos, ¿somos nosotros confiables o hemos sido confiables como para que el Señor nos entregue esas cosas? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos entregó? Porque este hombre le entregó todos los bienes para que lo cuiden, para que lo administren sus siervos. Significa que tuvo confianza este hombre para entregarle los bienes. Ahora bien, esos siervos, ¿cómo se comportaron después que les entregó los bienes? Eso tenemos que verlo. Ahora, veamos nosotros, ¿estamos siendo fieles como para que el Señor confíe cosas en nosotros, nos confíe cosas, o necesitamos todavía seguir trabajando en esto? Eso es algo que tenemos que verlo, ¿cierto? Vean ustedes. En el verso 15 van a ver ustedes que a uno le dio 5 talentos. Ahora les quiero mostrar qué son los talentos. 5 talentos serían más o menos como 30.000 denarios. Y recuerden que un talento valía más o menos 6.000 denarios. Y un denario era el pago del jornal de un obrero por día. Saquen la cuenta. Si un talento son 6.000 denarios, son 6.000 días de trabajo de un empleado, ¿sí? Así que al que le entregó 5 talentos, le entregó 30.000 denarios. Y 30.000 denarios son 30.000 días de trabajo de un jornalero. Ese era el dinero. Nosotros decimos talento y para nosotros decimos, ¿qué palabra rara? ¿Sí? Pero sin embargo, cuando vamos a la moneda, a lo que la moneda vale, son 30.000 denarios, queridos. Le entregó el pago de 30.000 días de trabajo de un jornalero. Después tienen al otro que le entregó dos talentos, es decir, son 12.000 denarios. Y al otro le entregó un talento, es decir, 6.000 denarios. Todo eso tenía que hacerlo producir. Había que hacerlo producir.
Por supuesto que hay personas que tienen más talento o más capacidad para administrar mucho dinero, otros tienen capacidad para administrar menos dinero y otros tienen capacidad para administrar lo justo. Y así es como Dios lo hace. Y nosotros tenemos que comprender que quizás nosotros queremos tener mucho más, pero Dios no nos da mucho más hasta no enseñarnos a manejar más. Si no manejamos lo que tenemos, no podemos pedir más. Esa es la cuestión, porque Dios nos da conforme a la capacidad que nosotros tenemos. Ahora bien, observen ustedes que este hombre conocía a los siervos porque dice que les entregó a cada uno según su capacidad. Si Dios te dio algo, y también se los digo a los que nos van a estar viendo por internet, si Dios dio algo, si Dios te dio algo, ese algo es para que lo administres, para que lo cuides y para que lo hagas producir. Cada uno tiene dones, cada uno tiene algo que puede entregarle reproducido al Señor. Ahora, ¿lo haremos? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Se lo vamos a dar reproducido? ¿O vamos a hacer como el siervo inútil? ¿Lo vamos a esconder? ¿Por qué? Tenemos miedo. Porque tenemos vergüenza. Dios nos ha entregado cosas y un día va a venir para que rindamos cuenta. Vamos a ver. Dice, bueno, la Biblia dice que les dio según su capacidad y se fue de viaje. Ahora, irse de viaje es soltar sus bienes. El Señor le confió todos los bienes. Cuando el Señor nos da a nosotros, suelta los bienes. Él se fue y dejó la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea la que administre los bienes del Señor. ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo llevamos? Él los soltó y los puso en confianza en nuestras manos. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Vean ustedes, lo entregó en manos de administradores. Seguimos, vamos al verso 16. Presta atención a esa palabra que comienza el verso 16. Dice, enseguida. El que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Enseguida. Yo pregunto, si en esta tarde escuchamos el mensaje de mayordomía, si no tenemos la urgencia de ir enseguida y poner en práctica aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué cosas hacemos? Si hay algo que nosotros no entendemos que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es precisamente orar para que Dios nos ayude a que las capacidades que nos ha dado, los dones, talentos, ministerios que Dios nos ha dado, comiencen a ser pulidos en nuestras vidas para trabajar en la obra del Señor. Nuestra vida tiene que ponerse en las manos de Dios para orar, para hacer una obra, porque Dios ya nos entregó algo, ya nos dio algo. Vean ustedes, este hombre enseguida se puso a trabajar con lo que tenía. Siempre decimos, ¿sí? Vamos a hacer todo lo que podemos con lo que tenemos. No se tiene que esperar más, se tiene que hacer con lo que tenemos. Con eso que tenemos vamos a honrar a nuestro Dios, porque sabemos que de esa forma Dios va a ir añadiendo más. Pero tenemos que administrar lo que ya nos ha dado Dios. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Ven? Él enseguida se puso a trabajar con lo que tenía y multiplicó. Vean ustedes cuando va a rendir cuenta. Fíjense ustedes. Lo mismo hizo en el verso 17. Ustedes verán que lo mismo, el que ganó 2 enseguida trajo otros 2 o ganó otros 2. ¿Por qué? Porque puso a trabajar. Puso esos talentos, ese dinero a trabajar para reproducir, para que cuando el Señor venga le dé redituado. Ahora, ¿qué es lo que a ellos les hizo mover para hacer lo que estaban haciendo? La confianza, queridos. Este hombre rico, se fue y les dio confianza. Esa es la confianza que Dios nos ha dado o ha puesto en nosotros. Dios ha confiado en vos, ha confiado en mí para que nosotros hagamos reproducir lo que nos ha dado. Vean ustedes. Aquí es donde entra la enseñanza de esta parábola de los talentos. Dones desiguales, escuchen.
dones desiguales empleados con igual fidelidad tendrán igual recompensa. Recuerden esto. Si todos trabajamos fielmente según la capacidad que tenemos, todos al volver cuando vuelva el Señor y rinda y nos pida rendir cuentas, todos vamos a recibir igual recompensa según la fidelidad con la que hemos trabajado. Porque puede que uno tenga más capacidad que otro, pero eso no significa que reciba más recompensa o menos recompensa. Todos recibiremos la misma recompensa si trabajamos con la misma fidelidad. ¿Ven? Observen ustedes ahora, a partir de ahora, cómo los dos primeros reciben la misma recompensa. Verso 18. Dice, pero el que recibió, verso 18 dice, pero el que recibió uno, es decir, el que recibió un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este recibió uno. ¿Por qué? Porque tenía capacidad para uno. ¿Sí? Pero ¿qué hizo? En lugar de ir enseguida y reproducir lo que fue, y fue enseguida y cavó en la tierra y lo escondió. En ciertas culturas saben que es común que la gente esconda el dinero o esconda los bienes, pequeños bienes en la tierra o pequeños tesoros en la tierra. Vean ustedes en Mateo 13:44, por favor. Ahí tienen una ilustración. Cuando habla del reino de los cielos como un tesoro escondido. Vean ustedes, 13:44, para tener la idea de qué hacía la gente muchas veces con pequeños tesoros o pequeñas riquezas. Dice, el reino de los cielos, en 13:44 de Mateo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No desentierra el tesoro, sino que directamente compra el campo, ¿sí? Por el valor que tenía el campo, por el tesoro que tenía. ¿Ven? Esa era la cuestión. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Fue y escondió el tesoro en la tierra. Lo escondió. Ahora bien, ¿él por qué lo escondió? Porque tenía cierta seguridad escondiéndolo de que no iba a perder lo que tenía. Y eso no es tomar riesgos. Muchas veces no tomamos riesgos porque tenemos temor a lo que va a pasar. ¿Ven? Ahora bien, ¿cuáles son las contras de cavar en la tierra y esconder el tesoro? Una aparente seguridad primero. Es una aparente seguridad. Ese hombre tenía una aparente seguridad escondiendo el tesoro en la tierra. La otra contra que tenía es la desvalorización del dinero. Ustedes saben que el dinero se va desvalorizando en la medida que va pasando el tiempo. Si no lo invertimos, enseguida nos quedamos con menos de dinero del que recibimos. Si nosotros compramos un auto 0 kilómetros, ni bien lo sacamos de la agencia, inmediatamente perdió el valor. ¿Cierto o no? Nosotros vamos y compramos un artículo del hogar, lo pagamos un precio, pero ni bien salimos de la puerta del local, ni bien lo compramos, perdió su valor. Cuando nosotros queremos venderlo ya no lo podemos vender igual. ¿Ven? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, esa aparente seguridad le trajo varias desventajas. Desvalorización del dinero, negligencia y maldad, infidelidad en la administración. Todo eso fue precisamente por cavar un hoyo y guardar lo que el dueño le había dicho. ¿Ven? Verso 19. Y acá está el gran tema, que esto es algo que nosotros tenemos que entender que va a pasar. Después de mucho tiempo llega el Señor de aquellos siervos para ajustar cuentas con ellos. Observen ustedes, queridos, este hombre vuelve. Si ustedes observan, este hombre vuelve para que rindan cuentas. ¿Sí? Cuando vuelve, llama a los siervos para ajustar cuentas con ellos. Algo que el cristianismo no está teniendo en cuenta es que va a venir el Señor y va a pedir cuentas.
va a pedir que rindamos cuentas de lo que tenemos. Por favor, seamos conscientes de esto. Cada uno de nosotros hemos recibido algo. Algo tenemos que Dios nos ha dado. Y Dios nos va a pedir, Él va a volver para que nosotros rindamos cuentas. El Señor Jesús ya está a las puertas, pronto viene y nos va a pedir que rindamos cuenta de lo que nos ha dado. Hoy es un tiempo de empezar a pensar cómo vamos a manejar los bienes que tenemos. Porque no, los bienes no son solamente dinero, son la familia, son inclusive los amigos, son nuestros hijos. ¿Cómo administramos los bienes que tenemos? Eso vamos a rendir cuenta, queridos. El regreso del Señor será un problema para muchos, porque habrá que ajustar cuentas en ese tiempo. Verso 20, estoy tratando de ir tan rápido como puedo. Dice, y acercándose al que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. ¿Saben qué observo en este hombre? La fidelidad según su capacidad. Le entregó 5 y le devolvió más 5. El siervo, ¿qué hizo este siervo? Valoró la confianza que el Señor había tenido en él. Este Señor le brindó la confianza de entregarle 5 talentos. Y este hombre valoró esa confianza. Muchas veces nos es necesario valorar la confianza que se nos ha dado cuando se nos entregó algo. Valoremos eso, porque eso nos va a ayudar a nosotros realmente a multiplicar los dones que Dios nos ha dado. Y otra cosa que observo en este versículo es que el siervo tuvo intimidad con su Señor. Él actuó fielmente porque tenía intimidad con su Señor. Vean ustedes, y bien llegó el Señor, este hombre se acercó y le entregó los 5 que le había dado, más 5 que él había ganado. Pero tuvo confianza, ese siervo tuvo confianza con su Señor y le devolvió multiplicado lo que le había dado. ¿Saben qué? Cuanto más confianza tenemos con nuestro Señor, cuanto mayor confianza tenemos con el Señor, nosotros vamos a actuar más fielmente. Muchas veces por falta de confianza en el Señor es que no actuamos fielmente. Vean ustedes verso 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, dice, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este señor rico elogió, ¿sí? Elogió al siervo, lo elogió, bien le dijo, es decir, estaba complacido este señor. Luego le dice, bueno y fiel, es un reconocimiento del Señor, de este señor a su siervo. Y observen 2 cosas que son claves aquí. Dice, sobre poco. ¿Ven? Sobre poco has sido fiel. ¿Esto qué es? Esto es probar. Dios, este Señor probó a este hombre. Sobre poco ha sido fiel. Es decir, lo puso y le dio a comparación del lugar donde lo iba a poner luego, le dio poco, pero lo probó. Este Señor dice, sobre poco ha sido fiel. Eso es probar al siervo. Sobre mucho te pondré. Eso es aprobar. Vean ustedes, sobre poco es probar, sobre mucho es aprobar. Cuando Dios te pone sobre más, es porque has salido aprobado de lo poco. Cuando vos sos aprobado en lo poco, Dios te da más, te añade más. Entonces tenemos que ser probados en lo poco, para que luego seamos aprobados, dándonos más. Recuerden estas palabras, sobre poco es probado, sobre mucho es aprobado. ¿Amén? ¿Amén? ¿O están dormidos? Amén. Vean ustedes, seguimos.
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, entra a disfrutar de lo más que Dios te va a dar. Entra a disfrutar de lo más. ¿Sí? Y esta tarde les digo así, entren a disfrutar de lo más que Dios te va a dar. Sé probado, déjate probar por Dios para salir aprobado, porque vas a disfrutar de lo más que Dios te va a dar. ¿Amén? Verso 22. Dice, acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Exactamente lo mismo que el caso anterior. Este siervo tenía menor capacidad, tenía menos capacidad que el otro, por eso le fueron entregados 2. Pero trabajó, según la capacidad que tenía, trabajó con la misma fidelidad que el otro. ¿Ve? Tuvo la igualdad de oportunidad, tuvo la igualdad de oportunidad, tuvo la igualdad de fidelidad y obtuvo la igualdad de recompensa. Vean ustedes. Verso 23 dice, su Señor le dijo, bien, las mismas palabras observen, para el que ganó 5 que para el que ganó 2, las mismas palabras, bien, siervo bueno y fiel, ¿sí? Aprobación del Señor, es decir, el Señor estaba complacido con él. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo probó con poco y ahora lo va a poner sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor, a disfrutar de la plenitud de las cosas que Dios le había entregado. ¿Ven? Que no es una cuestión de porque tenga poco o porque tenga mucho, es una cuestión de fidelidad. Seguimos hablando de la misma cosa. Mayordomía y administración tiene que ver con la fidelidad. ¿Con quiénes somos? Con Dios. Si somos fieles al Señor, si somos fieles en lo que tenemos, podremos algún día alcanzar más, porque hacia allá vamos, pero debemos ser fieles, ser hallados fieles en lo que tenemos. ¿Amén? Amén. A veces queremos más, y queremos más, y queremos más, y oramos por más y por más. Pero mi pregunta es, ¿estamos siendo fieles con lo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos administrando lo que tenemos? ¿Saben que administración es, muchas veces, no solo manejar bien el dinero y saber dónde lo colocamos, si qué compramos, qué no compramos, si miramos precios, si no miramos precios? No solo eso, es decir, nuestro tiempo, ¿cómo lo administramos? ¿Qué tiempo le estamos dando a la obra de Dios? ¿Saben que el mejor tiempo sembrado, el mejor dinero sembrado siempre está en la obra de Dios, siempre está en el reino de los cielos? Esa es la mayor muestra de fidelidad. Una persona fiel es la que tiene el reino de los cielos primero, por encima de todas las cosas. Tiene a Dios primero. Eso es por encima de todas las cosas. Y esa es una persona fiel. Esa es la persona fiel. Todo lo demás es un aprendizaje, queridos. Todo lo demás es un aprendizaje. Todo lo demás lo estamos aprendiendo. Pero nuestro foco tiene que ser el reino de los cielos. Por eso el Señor dijo allí en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque una persona enfocada en el reino de Dios y en la justicia de Dios, esa persona se hallará fiel y todas las demás cosas le van a ser simplemente añadidas, pero no se va a marear por las añadiduras, porque su foco es el reino de los cielos. ¿Amén? Amén. Seguimos. Así que tenemos en el verso 23 la misma recompensa, la misma fidelidad del hombre, el Señor complacido igualmente con el que tenía 2, con el que produjo 2, y tenemos allí también exactamente la misma recompensa. Verso 24 vemos, y acercándose también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, yo te conocía que eres... Vean ustedes lo malvado del pensamiento de este hombre, porque tuvo la misma oportunidad, tuvo los mismos, tenía la misma capacidad, es decir, porque le fue entregado según su capacidad, y sin embargo la maldad de este hombre, vean ustedes cómo veía, cómo
este hombre veía al Señor, al mismo Señor que los otros lo vieron con cierta intimidad o con tanta intimidad. Los otros, la confianza que el Señor les dio, les ayudó para multiplicar los dones. Pero este hombre lo que hizo fue guardar o esconder porque simplemente veía al Señor de una manera diferente. Ya no lo veía generoso, lo veía malo, lo veía exigente. Vean ustedes, verso 24, dice: y acercándose también el que había recibido un talento, dijo, vean ustedes, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vean ustedes la mirada. Malos ojos, mala mirada. Vean ustedes. Este hombre tenía menor capacidad, por supuesto, pero le fue entregado lo mismo según su capacidad. Tuvo la misma o la igualdad de oportunidad que los demás, pero totalmente infiel y totalmente malvado. Escuchen, un siervo infiel no solo es malvado, sino que siempre busca un culpable. ¿Ven? Su infidelidad le hacía ver al Señor diferente que los demás, porque no solo fue infiel, fue incapaz de multiplicar lo que se le había dado, sino que vio al Señor de una manera diferente. Lo vio diferente a los demás. ¿Cómo puede ser si le fue entregado según su capacidad lo mismo? ¿Pero por qué? Porque cuando una persona es negligente, constantemente negligente, y es malvada, siempre está buscando un culpable. Una persona fiel no está buscando culpables, siempre está viendo cuál es la parte de su culpa. Pero una persona infiel, malvada como este hombre, siempre está buscando un culpable. ¿Y a quién hizo culpable de su incapacidad? Al Señor. Lo hizo culpable a él, porque dice, yo sabía que vos eras un hombre exigente, ¿sí? Un hombre exigente que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Le dio exactamente la misma oportunidad que los demás, sin embargo este hombre lo vio diferente. ¿Ven? Ahora el verso 26, por supuesto, con la sabiduría que solo el Señor puede hacerlo, pero respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. ¿Lo conocía? Vean si lo conocía. Vean ustedes en el verso 25. Por eso dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Seguramente estaba lleno de tierra, ¿no? Aquí tienes lo tuyo. ¿Ven? Cobarde. Un hombre que actuó con cobardía, que no tomó riesgos, escondió lo que debía haber producido. Vean ustedes, este hombre tenía la capacidad, pero no lo usó. Esto es mayordomía. ¿Por qué es mayordomía? Porque él dice: tu talento, lo tuyo. Ni siquiera era lo de él. Él sabía que no era lo de él, pero le estaba devolviendo su talento y lo suyo. Esa es mala mayordomía, porque estaba devolviendo lo que no era suyo, lo que tendría que haber multiplicado. ¿Ven? Eso es mala mayordomía. Ahora bien, vean ustedes lo que dice el verso 26. Pero respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías? Vean ustedes, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Sabías? ¿Cómo es que sabías? Malo y negligente. Ven ustedes sobre la negligencia. Quiero leer con ustedes, o quiero anunciarles 3 proverbios. Proverbios 10.4, no lo busquen, simplemente recuérdenlo. Proverbios 10.4 dice: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 18.9, el negligente en su obra
es hermano del disipador. El negligente en su obra es hermano del disipador. Busquen en el diccionario qué significa disipador. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en sueño profundo. El alma ociosa, o negligente, como dicen en otras versiones, pasará hambre. El alma ociosa pasará hambre. El alma negligente pasará hambre. Eso habla Proverbios de las personas negligentes. ¿Sí? Vean ustedes, allí en Josué, capítulo 18, verso 3, Josué llama al pueblo de Israel negligentes. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo van a seguir siendo negligentes para no tomar la tierra que ya se les ha entregado? Saben que muchas veces están las cosas delante nuestro, las tenemos que tomar, tenemos que avanzar, tenemos que conquistar, y nosotros, por negligentes, no lo estamos haciendo. Muchas veces, como el pueblo de Israel tenía la tierra, Dios le había dicho: ya, todo lo que pise la planta de vuestros pies os lo he entregado, se los he dado. Todo lo que tenía que hacer Israel era entrar a la tierra prometida, tomarla, conquistarla, era de ellos. Ya estaba, ya se le había dado. Sin embargo, ellos todavía permanecían allí, a orillas del río, a pasos de Jericó, viendo a ver qué iban a hacer, si le iban a tomar o no le iban a tomar, cómo la iban a heredar, a ver cómo la iban a conquistar. Y Josué le dice: ¿hasta cuándo van a seguir siendo negligentes para no tomar lo que ya se les ha entregado? Porque vieron lo que es el negligente. Tiene el plato de comida de delante, pero no tiene ganas de levantar el brazo para comer. Entonces se muere de hambre con que el plato esté adelante. ¿Sí? Entonces toda persona negligente en su trabajo, negligente en la tarea, negligente en lo que Dios les ha entregado, negligente en su economía, negligente en esto, negligente en lo otro, termina, ¿saben qué? Siendo un mayordomo infiel. Eso es mayordomía infiel. Verso 26 dice: ¿sabías? ¿Sabías? Entonces, si sabías, verso 27, entonces si sabías, tendrías que haber hecho producir. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Verso 27 dice: debías por tanto llevar mi dinero a los banqueros, y al venir hubieras recibido lo mío con intereses. ¿Cómo sabías que yo era todo esto? Que yo era exigente, que yo recogía donde no había sembrado. ¿Cómo sabías todo eso? Si sabías todo eso, ¿por qué no fuiste? Si sabías que yo era exigente, ¿por qué no llevaste, por qué no pusiste ese talento que te di y lo reprodujiste con los banqueros? Lo hubieses hecho reproducir, de uno hubiese hecho dos, y hubiese sido un siervo bueno y fiel. Pero fuiste y lo escondiste. ¿Qué sucede allí, queridos hermanos? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede está allí en el verso 28 al 30. Dice: quitadle. ¿Ven? Dice el verso 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. ¿Cómo es esto? ¿El que tiene más se le va a dar más? ¿Saben por qué? Veamos, tienen allí la respuesta. Porque a todo el que tiene, dice el verso 29, le será dado y tendrán abundancia. ¿Por qué? Precisamente porque actuó con diligencia, porque hizo reproducir lo que se le había encomendado. Se le confió algo y lo hizo reproducir. Entonces, toda persona que actúa con fidelidad y hace reproducir lo poco o mucho que Dios le haya dado, dice: todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, es decir, al que se le dio y no produjo frutos, aún lo que tiene le será quitado. O sea, ¿por qué vemos personas que cada día van empobreciéndose, aunque parezcan ricos? ¿Por qué?
precisamente porque no están sembrando, no están reproduciendo en la buena tierra, en la tierra de Dios. Entonces están sembrando en cualquier parte, están tirando la semilla en cualquier lado, no en los campos de Dios. Por eso los vemos empobrecidos, miserables cada día más. ¿Ve? Porque no es una cuestión de mucho o poco dinero, es una cuestión de inversión. ¿En qué tierra sembramos? Dice aquel, hablando de al que no tiene, es decir, aquel cuyos dones no han dado fruto, aún lo que tiene le será quitado. Y acá está la gran confusión en el verso 30, la gran confusión que les trae muchas veces, que le trae al lector o que le trae al que interpreta las Escrituras. Si no interpreta correctamente en el contexto, piensa que el verso 30 se trata del siervo inútil de un cristiano que no rindió fruto, no dio fruto y lo echaron al infierno. Pero sin embargo está llamando a este siervo inútil. Un siervo inútil es alguien a quien que no le pudo dar ningún tipo de utilidad. Dice, echado en las tinieblas de afuera. Es decir, siempre que habla de las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujido de dientes. Es el infierno. Pero no está hablando de los cristianos, de aquellos que han creído en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, sino está hablando en su contexto de lo que habla el verso 51 del capítulo 24. ¿Ve? Le señalará su parte con los hipócritas, allí será el llanto y el crujido de dientes. Siempre está hablando de la hipocresía. Del siervo malo y negligente es un siervo, es una persona hipócrita, es una persona que aparenta ser una cosa que no es, aparenta ser un cristiano y no es. Entonces Dios le ha dado a todos por igual, según su capacidad, pero algunos ponen las cosas, ponen lo que se les ha dado en manos de Dios y reconoce que Dios se lo ha dado, y otros no. Otros no. Y otros no lo reconocen y no lo van a reconocer. Entonces esos que no lo van a reconocer son los que van a ser echados al infierno. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí, queridos hermanos? Nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser mayordomos. Hemos sido llamados a ser administradores. Cada uno, chicos y grandes, tienen algo que debe ser puesto en manos de Dios para que Dios lo multiplique. ¿Amén? Siempre comprendan, queridos hermanos, Dios nos entrega cosas. A ver, ¿qué te entregaron? ¿Qué te ha entregado Dios? Ninguno puede decir que no tiene nada, porque todos tienen algo, inclusive la ropa, las zapatillas, los teléfonos, todo se lo ha dado Dios. ¿Cómo lo administra? De aquí en adelante la boca tiene que ser administrada. Lo que decimos, cómo lo decimos, tiene que ser administrado. Cómo hablamos, también tiene que ser administrado. Somos mayordomos, ¿saben? Somos amos de las palabras que guardamos y somos esclavos de las palabras que decimos. Cuando nosotros largamos palabras, terminamos siendo esclavos de esas palabras que hemos largado. Y algún día vamos a tener que rendir cuenta de cada palabra que hemos dicho si no nos arrepentimos. Amén. Seamos buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Tenés hijos, tenés familia, tenés casa. Cuidado cómo administrás, cuidado cómo hablas, cuidado qué decís. Cuidado, porque un día vendrá el Señor y tendremos que rendir cuentas. Todos, sin excepción. ¿Amén? Pónganse de pie, por favor.